Amén. Vamos a recibir la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar, amén. Vamos a orar al Señor. Levante conmigo una mano y diga conmigo: Señor, yo me dispongo a recibir tu palabra. Señor, yo tomo oídos espirituales para escuchar tu palabra. Dios mío, Señor, yo me someto a ti, resisto al diablo, el diablo huye de mi vida. Señor, de la manera que le resisto, que no dejo que me robe tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, y yo me convierto en buena tierra, y voy a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, en el nombre de Jesucristo. Y toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es para ti, Señor. Amén. Vamos a leer en primer lugar Salmo 24, del 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén, Señor, gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre, amén. El Dios que abre puertas, el Dios que abre puertas, amén. Pero nosotros también tenemos que abrirle la puerta del corazón. Dice en lo que leyó, amén, 27 del 7, amén. 24. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros, puertas eternas. Las puertas tienen que alzarse. ¿Por qué? O sea, levantarlas, hacerlas más grandes, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Él es fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Es poderoso Dios en batalla. Él es el que pelea la guerra con nosotros. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Las puertas tienen que alzarse. ¿Por qué? Porque Él es tremendo. No tiene que ser una puerta chica, sino una puerta grande. Y alzad vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Aquí dice que Dios es el que abre las puertas, ¿cierto? Dios es el que abre las puertas. Y Dios también es el que toca nuestros corazones. Por eso que dice que por gracia y misericordia somos llamados. Por eso que dice que nosotros somos por gracia, escogidos de Dios, por gracia y misericordia. Pero también hay una decisión que la persona tiene que tomar también, de abrir su corazón, o sea, abrir la puerta. Porque Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, alzar las puertas, o sea, que no sea una puerta pequeña, que no sea un día que el Señor esté. Ay, el día del Padre, todo el mundo le celebra al Padre, o le celebra a Dios un día, y el otro día, y al otro día, y en la noche, y al otro día, y al otro día se acabó el Padre. No, tiene que ser siempre. Cuando Cristo está en tu corazón, o sea, tú levantas la puerta de tu vida, y tú alzas esa puerta, o sea, que sea grande la entrada, para que Él entre, para que nuestro Padre, Hijo, Espíritu Santo entre a morar en nosotros. Entonces, eso es lo importante, que tú también tienes que alzar la puerta, aunque Dios es el que abre las puertas. A veces nosotros, está hablando de la puerta de nuestro corazón, pero muchas veces ahí se hablaba. ¿Por qué? Porque las puertas eran pequeñas, porque casi los orientales eran más pequeños. Los romanos eran pequeños, entonces tenían que ser puertas grandes para que entrara el Rey de Gloria, no el Rey de esta tierra, no los reyes de esta tierra, sino el Rey de Gloria. Entonces tenían que alzarse las puertas, o sea, levantarlas, hacerlas más grandes. Pero aquí está hablando de la puerta de tu corazón, amén. La puerta que tú tienes que abrirle al Señor. Pero Dios es el que, por eso dice la Biblia que Dios endureció el corazón a Faraón. O sea, Dios es el que también produce en nosotros el querer como el hacer. Dios es el que produce en nosotros el querer buscar a Dios.
y le abrimos la puerta al Señor, porque es una decisión también de abrirle la puerta al Señor. Pero Dios es el que abre la puerta. Ahora estamos hablando de todas las puertas. Nosotros necesitamos que a veces se abran las puertas. Necesitamos que se abra la puerta de sanidad. Necesitamos que se abra la puerta de la economía. Necesitamos que se abra la puerta ministerial. Necesitamos que Dios abra puertas, amén, que Dios abra puertas, abra puertas. ¿Para qué? Para predicar su palabra, porque el objetivo de nosotros es predicar su palabra. Entonces que Dios vaya abriendo puertas, que no, porque Dios es el que abre y nadie cierra, y cuando Dios cierra, nadie abre. Entonces Dios es el que abre las puertas. Dios es el que abre las puertas. Vamos a leer Salmo 107, 16. Salmo 107, 16. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Amén. Amén. Dios abre puertas. Puertas de hierro a veces. Dice que quebrantó las puertas. Mira, vamos a leer de nuevo. Dice, porque quebrantó, o sea, la hizo tira, quebrantó las puertas de bronce. Tú sabes que el bronce es fuerte, más que el fierro, es algo fuerte, pero él lo quebrantó y desmenuzó los cerrojos de hierro, El Señor puede abrir puertas de lo imposible. A veces creemos que está todo cerrado, a veces creemos que ya no hay solución, pero no hay nada imposible para Dios. Aunque las puertas sean de bronce, aunque los cerrojos sean de hierro, Él abre puertas, ¿entiendes? Porque a veces necesitamos que Dios abra una puerta de milagro, necesitamos que Dios abra una puerta de su gracia, de su amor. Necesitamos que Dios abra esa puerta, la gente está necesitada que Dios abra puerta, que haya una mano de misericordia de Dios. No está siempre hablando literalmente de una puerta, se refiere a una salida. La puerta significa una salida o una entrada al reino de Dios, o una salida, un escape de algo que te está atormentando. Entonces a lo mejor estás encerrado en algo, o en un vicio, o en algún pecado, y estás como cerrado y parece que las puertas son de bronce y no se pueden abrir, y hasta el cielo de bronce, y te ves como en un lugar en 4 paredes, adelante, atrás, a los lados, te ves como encerrado en el piso, no te puedes salir. Entonces tú necesitas que Dios abra esa puerta de bronce, y esa puerta tiene cerrojos de hierro, más encima tiene cerrojos de hierro, pero tú necesitas que Dios abra. Pero Él dice que Él quebranta las puertas, o sea, las quebranta de una manera, no sé, el Señor es Dios poderoso, para Él no hay nada imposible. Aunque sea la puerta de hierro, Él la quebranta, la hace en pedazos, abre los cerrojos de hierro. Y a veces hay puertas que necesitamos que Dios se abra para que tú salgas a la bendición, para que tú salgas a la sanidad, para que tú salgas a la prosperidad, para que tú salgas a una vida que Dios quiere, que Dios compró para ti, para que tú salgas de la maldición y vengas a la bendición de Dios. Entonces necesitamos que Dios abra esa puerta, pero Dios lo hace. Tenemos que confiar en Él. Por eso que dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Él desmenuzó los cerrojos de hierro. ¿Qué es lo que es desmenuzar? Es como hacer un papel, hacerlo pedazo, y desmenuzó los cerrojos. Lo hizo así, lo hizo polvo, desmenuzó los cerrojos, tomó el cerrojo y lo desmenuzó, la puerta la quebrantó. Entonces tú tienes una salida, tú puedes escapar, tú tienes una salida de esa depresión, una salida de ese desánimo, una salida de esa soledad, que a veces tú crees que todo el mundo puede, pero tú no puedes.
A veces tú crees que nada es posible, pero Dios abre la puerta y te abre la puerta de libertad, te abre la puerta de esperanza, te abre la puerta de fe, te abre la puerta de prosperidad, te abre la puerta de salud, de bendición. Dios te abre la puerta, sale de ese cuarto, de ese cerrojo, de esa puerta de hierro. Dios quebrante ese cerrojo de hierro, lo hace pedazos, esa puerta de bronce la hace pedazos y tú tienes una salida. Solo tienes que confiar porque Él tiene la llave. Dios es el Dios poderoso que tiene la llave. A veces creemos que la situación no va a cambiar. A veces creemos que, porque miramos, por eso Dios dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Aunque veamos todo desocupado, vamos a ver, porque tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar más allá de lo que estamos pensando. Todo pasa, un resfriado pasa, una enfermedad pasa, todo pasa. Dios te abre la puerta y si algún día te saliste de algún lado es porque Dios te tiene otro lugar, porque Dios te abrió la puerta de ese lugar para estar en otro lugar de bendición, porque Dios sabe, Dios te dirige. Bendito sea el Señor para siempre, y Dios te abre la puerta. Bendito sea el Señor. Dios tiene el control remoto, amén. Dios es el guardián de la puerta, Dios tiene el control remoto. Es como una persona, ¿cierto? Que cuando está dentro y viene una visita y tú sabes que es una visita, alguien que tú conoces, tú tienes el control y abre la puerta, toma el control y esa puerta se abre. Después entra la persona y tú cierras esa puerta porque tú tienes el control. Pero así Dios tiene el control de las puertas. Las puertas significan una salida, la puerta significa una libertad, las puertas significan que tú sales de esa cadena que te tiene atado, tú sales a una libertad. Dios abre esa puerta. Confía en el Señor, solamente confía en Dios, amén. Hechos 12, 1, 17, vamos a leer Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que estos había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que les custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y él saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salimos y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenían por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo salió, no abrió la puerta, sino que corriendo delante dio las nuevas de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Más pronto, más Pedro
persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y les dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Amén, Señor, bendito sea el Señor, amén. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Amén, echó mano a algunos, amén. Creyó él que el poder, tenía todo el poder, pero Dios es el que tiene todo el poder. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fíjate que muchos dicen, hay una cosa aquí importante, ¿eh? Muchos dicen, yo soy apóstol, yo soy obispo, yo soy pastor, evangelista. Oye, ¿es ahí qué pasó con ese discípulo Jacobo? ¿Es ahí qué pasó? Murió atravesado por una espada. La pregunta nuestra, ¿son los títulos para enorgullecerse o por la causa de Cristo? ¿Eh? Mira, murió, él no dijo yo soy, no, el único que dice yo soy, el que soy es Dios, amén. Pero imagínate, ese es el precio que a veces se paga. A veces uno cree que esto es tan bonito, y no, a veces murieron por la causa del Señor, fueron verdaderos apóstoles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y murió, pero está con el Señor. Y luego, viendo que esto había agradado a los judíos, o agradó a los judíos, a los que no creían en Jesús, procedió a prender también a Pedro, o sea, lo tomó preso a Pedro, lo tomó preso, o sea, creía a Dios Herodes ahí. Y eran entonces los días de los panes sin levadura, claro, comían pan sin levadura, amén, como comemos nosotros, amén. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, allí le puso en la cárcel, ¿cierto? Muchos están en la cárcel, hoy día literalmente muchos están en la cárcel. Bueno, pero dice, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, eran 16, 4 grupos de 4, o sea, 4 más 4 más 4 más 4, eran 16, entregándole a 4 grupos. Imagínate, si era Pedro, era uno nomás. ¿Por qué sería? Porque Herodes, yo creo que en el fondo sabía que Dios estaba con Pedro, ya sabía, porque ¿cómo le puso tanto? Porque usted le pone 2 soldados, pero le puso 4, ya bien 16, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, o sea, tuviera bien cerrada la puerta, 4, 16, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Después de la Pascua quería sacarle al pueblo, claro, para que el pueblo la apiedrara seguramente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, estaba preso y custodiado, no era algo que se podía abrir la puerta, estaba con soldados de a 4, vigilado. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, mira qué importante, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Por eso que es importante la oración, porque la oración llega a la presencia de Dios, y Dios envía a su ángel para que rompa las cadenas, como estábamos hablando de puertas de bronce. Dios las quebranta y Dios desmenuza los cerrojos de hierro. Bendito sea el Señor. Por eso es importante la oración. Y aquí dice, qué lindo esta parte, ¿cierto? Y dice, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Déjeme ver al 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, mire lo que dice. Estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba tiritando con nerviosismo, con un estrés tremendo. No, estaba durmiendo entre 2
soldados, estaba durmiendo entre dos soldados. A veces nosotros tenemos que estar quietos, a veces tenemos que descansar, reposar en Él. Yo no quiero, por ejemplo, yo me pongo nerviosa, ay, tiene que venir la gente, no. Dios tiene su tiempo, Dios está también procesando nuestro carácter, está para que nosotros tengamos esa paciencia con la gente. Dios está procesando. Entonces no me puedo poner nervioso, tiene que ser, abrir la puerta al tiro. No, a Dios tiene su tiempo, amén. Así que tranquilo, a uno tiene que reposar en el Señor, estar tranquilo. Ya vamos a hablar también después del reposo en Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba que Pedro durmiendo entre dos soldados. Habían dos soldados, a lo mejor los soldados estaban con los ojos bien abiertos, pero Pedro estaba durmiendo, sujeto con dos cadenas. No estaba nada así nomás, estaba sujeto con dos cadenas, pero a pesar de la cadena, él tenía esa paz sobrenatural de Dios y estaba durmiendo. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Los soldados no lo vieron. Se presentó un ángel por las oraciones también que hacía el pueblo. Es importante. Dios envía su ángel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Había una luz porque se presentó el ángel, porque ellos son luz, y resplandeció en la cárcel. Y mira, hay algo importante, que los ángeles también, y Dios primero que nada, no necesitan luz. Ellos no necesitan esta luz, ellos no necesitan el sol, la luna, la estrella para que le alumbre, no necesitan un foco, una linterna, no. Ellos tienen luz propia. Si se aparece un ángel, ellos tienen luz. Si se aparece Dios tiene una tremenda luz. Claro que si se aparece nos morimos porque su presencia es muy grande, pero Él es luz, amén. Ahora, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, claro, por el ángel. Y tocando a Pedro en el costado, el ángel le tocó en el costado, le tocó, ni siquiera tocó las cadenas, le tocó aquí en el costado. Estaba durmiendo Pedro, cansado, durmiendo, reposando en el Señor. Y dice, y le despertó diciendo, y dice, levántate. No, perdón. ¿A dónde estamos? Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando Pedro en el costado, le despertó, le tocó en el costado y despertó, diciendo, levántate pronto. De repente hay que levantarse pronto, porque Dios ya abre la puerta y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas, el poder de Dios es tan grande que las cadenas se pueden romper. Ahora no hay nada imposible, pero Dios estaba bien con cadenas, custodiado de 4, de todo, pero las cadenas se rompieron. Mira, las cadenas se rompieron y le dijo el ángel, cíñete, o sea, abrígate, cíñete y átate las sandalias, ¿cierto? ¿Por qué las sandalias? Porque tenía que caminar, salir. Átate las sandalias para que no se caigan, las zapatillas bien atadas, ¿saben? Y le dijo, cíñete, ponete la ropa, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, Pedro ni siquiera preguntó ¿por qué? No, él lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélveme en tu manto, recuerda que era la noche, ¿cierto? Envuélvete en tu manto. Y saliendo le seguía Pedro, le seguía al ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. O sea, él pensaba que estaba soñando, sino que pensaba que veía una visión, y habiendo pasado pasó la primera y la segunda guardia. Acuérdense que habían 4 guardias de 4. Pasó la primera y la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro. ¿A la puerta de qué?
de hierro. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Había una puerta ¿de qué? De hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Dios es el que abre las puertas. Bendito sea el Señor. La puerta se abrió por sí misma. Y salidos, acuérdense que iba el ángel, iba Pedro. Y salidos pasaron una calle. O sea, se le abrió la puerta por sí mismo y salidos pasaron una calle, ya la pasaron. Y luego el ángel se apartó de él, ya pasó la calle. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Todo el pueblo, claro, lo que querían era apiedrarlo, ¿cierto? Y habiendo considerado esto, llegó allá, Dios ya había abierto, ya estaba libre, ¿cierto? Y aquí pasó otra cosa, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Llegó a casa de María, estaban todos ahí, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Pelando, no, estaban orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, llamó Pedro. Aquí había otra puerta, ¿cierto? Salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, era tanto el gozo que tenía ella, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Corrió ella de gozo: está Pedro ahí en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, ¿cierto? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel, no es Pedro, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Aquí Pedro estaba llamando a la puerta. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Qué hermoso, qué lindo, cómo Dios abrió esa puerta de hierro con su ángel, le tocó en el costado, le dijo: cíñete, vamos, ponete la sandalia, vamos. Y pasó la primera guardia, la segunda guardia, la puerta de bronce, de hierro, se abrió por sí mismo, atravesó la calle, y ahí el ángel se fue. Ya después Pedro reaccionó, dijo: no es una visión, es el ángel de Dios que me ha abierto la puerta a la libertad. Dios te abre la puerta a la libertad. Por eso que Dios dice que Él es la puerta de las ovejas. Jesucristo es la puerta. Dios es el que abre puertas. Las puertas que están selladas, las puertas imposibles, Dios las abre. Solo tienes que creerle a Él. Y Él después fue a donde estaban los discípulos y golpeó la puerta de que estaba en el patio y no le creían. Y esa muchacha Rode, de gozo, de alegría, escuchó la voz y de gozo no abrió la puerta, sino le fue a contar a los demás, y los demás dijeron: estás loca, es su ángel. Pero Pedro siguió golpeando la puerta y ellos abrieron la puerta y les contó cómo Dios abrió la puerta. Por eso nunca desconfíe. Dios abre las puertas, Dios abre las puertas. Dios siempre va a abrir una puerta de bendición. Dios siempre te va a sacar del lugar de donde estás. A lo mejor estás prisionero, estás atado, estás encarcelado injustamente, pero Dios va a abrir la puerta. Yo sé que a los que están en la cárcel les encantaría este mensaje, pero Dios está hablando de la libertad del espíritu, porque a veces estamos atados. A lo mejor la gente puede estar en la cárcel, pero si está con Cristo está libre, su espíritu está libre. Entonces es hermoso entender que Dios es el guardián de la puerta. Dios tiene la llave, Dios tiene el control remoto. Dios va a abrir la puerta de necesidad. A lo mejor a veces nos ahogamos y por eso decía yo, como
como que estamos adentro, encerrados en una pared y creemos que todo es de hierro, todo, y no se puede abrir nada y no vemos nada en la realidad, pero Dios de repente abre las puertas. Por eso que no hay que dejar de orar, hay que clamar al Señor. Dios rompe las cadenas que son imposibles de romper. Las cadenas, mira, imagínate, el ángel le tocó solamente y las cadenas se rompieron, la puerta se abrió por sí misma, porque Dios es un Dios que abre las puertas. Solamente tenemos que creerle a Él. Amén. Póngase de pie, que vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre mío, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres el que abre puertas, Señor, y nadie cierra, Señor. Tú has abierto esta puerta también de esta congregación, Señor, y sé que no se puede cerrar, Padre. Tú vas a abrir las puertas de los corazones, de las vidas. Padre, Dios mío, la gente que está atada, Dios mío, esas cadenas se van a romper en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, así como oraban, Señor, Dios mío, los discípulos, Padre, así oramos por las vidas, Padre, ninguno se perderá. Dios mío, las cadenas se rompen. Todo yugo del diablo, del mundo, de la carne, todo yugo de posesión, obsesión, opresión demoníaca cae por tierra, se corroe, se oxida, se pudre, Dios mío. Las vidas son sanadas, tú envías ángeles, Dios mío, y rompen las cadenas. Señor, Dios mío, tú tocas la vida, los corazones, Señor. La gente también puede alzar las puertas de su corazón y dejarte entrar, Dios mío, y tener una nueva comunión contigo, Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, no hay nada imposible. Aunque hayan guardia, aunque hayan 16 demonios, aunque hayan grupos de demonios, aunque hayan cadenas, Señor, para ti no hay nada imposible, Padre. Aunque, Señor, Dios mío, las puertas sean de hierro, los cerrojos de bronce, pero tú abres esas puertas, Dios mío, y tú nos sacas de la depresión, tú nos sacas del desánimo, tú nos sacas de la soledad, tú nos sacas del vicio, tú nos sacas del adulterio, de la fornicación, de toda maldad, Padre, de mentira, de chisme. Tú abres las puertas, Señor, y podemos ver la realidad, podemos verte a ti, Señor, y servirte, Señor, con todo el corazón. Por eso te alabamos, te bendecimos, proclamamos tu nombre, Dios mío, y oramos por las vidas que han venido, vienen y vendrán, Padre. Todos aquellos que han venido volverán a mí, Padre, Dios mío, Señor. Oramos por nuestros vecinos de norte a sur, de este a oeste, a través del mundo, Padre, los bendecimos. Oramos por los animalitos, las aves, los peces, las plantas, los árboles. Señor, tu mano de misericordia está sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda persona, anciano, adulto, joven, niño, bebé, los que están en los vientres de su madre, lo que están haciendo, los que están siendo abortados, Señor, abandonados, Señor, Dios mío, pasan hambre, pasan sed, pasan frío, calor, una enfermedad. Tu mano de misericordia les alcanza, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, junto con toda tu creación. Gracias, Padre, tú abres puertas, Señor. Tú abres puertas, Dios mío, y le das una salida a las personas. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, confiamos en ti, Señor. El Rey de Gloria. El Rey de Gloria va a entrar. Gracias, Señor. Dios mío, tu presencia, Padre. Tu presencia es más grande, Señor. Los ángeles, Señor, también tienen poder, porque tú te lo dices, pero tu presencia es mucho más grande, Padre. Aleluya. Gracias, Dios mío. Intercedemos por la vida, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda honra, toda gloria, toda alabanza es para ti, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias.